Buenas noches, curiosos y curiosas, y bienvenidos una noche más a la caja de expedientes. Así describen quienes lo conocen al presunto asesino. Detenidas en las últimas horas en relación con el caso de las 3 niñas. Followers arrested in the investigation of the murder of Sharon Tate. He was known as the killer clown. John Wayne Gacy murdered 33 young men. Hoy, curiosos y curiosas, vamos a tratar el caso de Assumpta Basterra, una niña que murió el 21 de septiembre del año 2013 en Santiago de Compostela. Todos los casos son desgarradores, pero más aún cuando hablamos de niños. Así que he hecho este caso desde el máximo respeto y agradecería que se tuviera el mismo en la cajita de comentarios cuando hablemos de él. Vamos a comenzar hablando de sus padres para poder entender cómo llegamos a esta situación. Al igual que en todos mis casos, intento hacer un orden más o menos cronológico de la situación para poder comprenderlo de la mejor manera posible. Así que vamos a comenzar. Rosario Porto Ortega nació en el año 1969 en Santiago de Compostela. Es hija de una madre que es catedrática de Historia en la Universidad de Santiago y de un padre que no solo es un importante abogado, sino que también es cónsul. Ella estudió la abogacía, pero no solo en España, sino en España, en Francia y en Inglaterra. Hereda el bufete paterno y el cargo de cónsul honorario de Francia en España. Con esto entendemos que es una persona que ha recibido una buena educación, con un alto nivel económico y que además no tiene ningún problema para vivir. Por otro lado tenemos a Alfonso Basterra Camporro. Nació en el País Vasco en el año 1964. Él se graduó en periodismo y va haciendo pequeños trabajos, pero se muda a Santiago de Compostela en los años 80 para poder trabajar en una sucursal de noticias. En aquel momento, todos los que conocen a Alfonso dicen que es un hombre muy sociable. Es más, emplean el término que es una persona muy vasca. Le encanta ir por ahí con sus amigos, ir a tomar unas copas, unas tapas, pero todo cambia cuando conoce a Rosario. Se convierte en una persona totalmente dependiente de ella. Siempre se marcha pronto porque Rosario lo requiere, nunca puede quedar porque está con Rosario. Pasa de ser ese hombre amigable a un hombre solo centrado en ella. Rosario y Alfonso se casan en el año 1990 y la vida de Alfonso gira en torno a Rosario por completo. Intentan tener hijos, pero Rosario es incapaz de concebir, con lo cual intentan adoptar. Esto causa un gran revuelo en Santiago porque es la primera adopción internacional. Ellos viajan a China y conocen allí a Fan Young, que más tarde será bautizada como Assumpta Basterra Porto. A nivel familiar todo cambia porque Alfonso pasa de centrarse en su mujer a centrarse en la pequeña Assumpta. Pronto se dan cuenta de que Assumpta es una niña con gran potencial. Descubren que es superdotada y le adelantan un curso. Pero no solo eso, sino que la apuntan a una infinidad de actividades extraescolares: chino, ballet, danza, violín. Y así, esta agenda tan apretada depende de Alfonso. Cuida de Assumpta de una manera totalmente inimaginable. Y así era la vida de Alfonso. Su hija, su casa y también Charo. Pero Charo tiene una vida totalmente distinta. Ella se encarga, por decirlo de alguna manera, de traer el dinero a casa. Pero de Assumpta un poco menos. La situación idílica de una familia unida y llena de amor cambia. En enero del año 2013 todo se rompe. Por primera vez Alfonso entra por casualidad en el email de Charo y descubre que le está siendo infiel. Esto rompe por completo la familia. Ellos se divorcian e inician su vida por separado, pero Assumpta sigue ahí. Entonces Alfonso pide dinero a una tía para poder vivir en un piso alquilado cerca de donde ellas viven y así poder seguir estando con Assumpta a la vez que él rehace un poco su vida. Charo no corta la relación con este hombre, sino que sigue. Pero el 4 de julio del año 2013, la relación con el hombre de Vedra se rompe. Y algo extraño pasa un día después, ya que en la madrugada Assumpta despierta a su madre con gritos. Charo sale corriendo a junta de su hija y descubre que un hombre la está intentando asfixiar. Ella se abalanza sobre él, pero él le mete un bofetón y ella se cae. Y este hombre sale corriendo. ¿Qué ocurre? Que Charo decide no llamar a nadie porque son las 4 de la madrugada y piensa que estaría molestando. Por suerte, Assumpta se saca un selfie al día siguiente y se pueden ver en su cuello unas marcas de que alguien le ha intentado estrangular. Pero no solo esto, sino que Assumpta queda con una amiga para ir a la playa y mientras están en la parte de atrás del coche, la madre de su amiga dice: ¿por qué no contáis historias? Y Assumpta cuenta lo que le ha pasado. La madre, horrorizada, llama a Charo y le dice: pero
¿qué le ha pasado a Asunta? ¿Es esto cierto? Y le dice, sí, Asunta ha sido muy valiente. La madre le pregunta que por qué no ha ido a la policía. Le dice que porque era muy tarde y que no quería molestar a nadie. Y en ese momento, Charo decide ir a la policía, pero aunque intenta hacer la denuncia, llegados a este punto es un poco difícil. Charo tenía la costumbre de dejar las llaves fuera. Incluso dejaba notitas en la puerta para recordar meter las llaves dentro y dejar la puerta cerrada con llave. Pero aquí pasa algo raro, porque sí, Charo se pudo haber dejado las llaves fuera, pero ¿cómo esta persona ha pasado del portal de la calle? Es un edificio muy pequeño y solo viven 4 vecinos, los 4 vecinos de siempre, y no le abrirían la puerta a cualquiera. Es más, una de las vecinas se extrañó porque tiene perros y estos perros lo que hacen es ladrar cuando entra alguien de la calle, pero esa noche no ladraron. En otro orden de cosas, la vida de Charo empieza a desmoronarse por completo, ya que ahora que Alfonso se ha divorciado de ella, es ella quien se ocupa de la agenda de Asunta, y es una agenda de verdad muy apretada. Y si tú trabajas y tienes que atender también las necesidades de tu hija, que es superdotada, pues genera mucho estrés. Charo, en este punto, se encuentra totalmente abrumada. Ha pasado de centrarse en su trabajo y en su vida profesional a tener que centrarse también en la de Asunta. Y como repito, tiene una agenda muy apretada. Es una niña que no solo es que sea superdotada, es que asiste a muchísimas actividades extraescolares. Charo tiene una depresión y pide ayuda a Alfonso. Alfonso había vivido ya momentos depresivos con su exmujer, y esto no le extrañaba para nada, ya que la situación era muy abrumadora y decidió echarle una mano. Le llevó Orfida a la casa para que se lo tomase y así estuviera más relajada. Cuando Charo y su amante lo dejaron, también fue a ayudarla porque se sentía muy mal, y también le llevó Orfidal para que ella se pudiese calmar un poco. En los siguientes meses, la gente vio cosas extrañas en Asunta. Había momentos puntuales en los que Asunta se sentía muy mareada, apenas podía caminar, y cuando los profesores se preocupaban y llamaban a sus padres, decían que no tenían que preocuparse de nada porque esto era por una medicación que tomaba para la alergia. Entonces no se da importancia y esto pasa en otras ocasiones. Y ahora llegamos al fatídico 21 de septiembre del año 2003. Esta parte es un poco técnica, pero es importante para comprender todo lo que pasó ese día. A la 1:05 de la tarde, Asunta y Rosario se van para la casa de Alfonso. Van a ir a comer los 3 juntos. Rosario trae unos huevos para que Alfonso pueda preparar así un revuelto de champiñones que le está haciendo Asunta. Esto lo corrobora una cámara de un banco que está cercano a la casa de Alfonso. A las 5:21 de la tarde, de nuevo vemos a Asunta regresar a casa de Charo, pero esta se queda hasta las 5:28. Dice que no quiere fumar delante de Asunta y se queda un ratito más en casa de Alfonso. A las 6:12 vemos a Rosario entrando a su garaje, pero no es hasta las 6:22 de la tarde que la vemos de nuevo en otra cámara. Sin embargo, en el coche no va ella sola, va también Asunta. La imagen no se aprecia muy bien, pero lo extraño es que a las 6:23 unos conocidos ven a Asunta paseando con su padre. ¿Cómo puede ser que estén 2 sitios al mismo tiempo? A las 6:25 Rosario desconecta la alarma del chalet de Teo, y entre las 7 y las 8 de la noche es la hora a la que los forenses estiman la muerte de Asunta. A las 9:05 se vuelve a conectar la alarma de Teo y un vecino ve a Charo saliendo del chalet, pero Asunta no va en ese coche. A las 9 de la noche, Alfonso es captado al menos 9 veces por la cámara del banco que está al lado de su casa. A las 10:30 de la noche, los padres de Asunta denuncian la desaparición de la niña. Y finalmente, a la 1:30 de la noche, unos jóvenes reportan el hallazgo de un cadáver de una niña en una pista forestal. Asunta se encuentra en esta pista tumbada boca arriba. Una de las piernas está estirada y la otra está doblada, formando un número 4. Ella se había orinado encima y al lado de su cuerpo había unas cuerdas de alpaca, las cuales se piensa que fueron usadas para atarla. Antes del levantamiento del cadáver hicieron una inspección del lugar y vieron que en su cuerpo había manchas de semen en la parte de la camiseta. Horas más tarde se realiza el levantamiento del cadáver y se lleva al Hospital Anatómico Forense y allí se le realiza la autopsia. En esta autopsia se descarta la agresión sexual, pero se observa una lesión en la mucosa bucal y una pequeña laceración en la parte de la mejilla. Esto nos puede indicar que se ha ejercido presión en esa zona. Más tarde, en los análisis, se determina que tiene unas dosis enormes de lorazepam en sangre. Pero no solo eso, sino que se analiza también el pelo de Asunta y se determina que ha consumido Orfidal o lorazepam, como preferéis llamarlo, durante los últimos meses, lo cual es extraño porque una niña de 12 años no debería consumir esta medicación. Como parte de la investigación, se analiza el chalet de Rosario Porto, en Teo. Al llegar allí, Rosario empieza a actuar de una manera
un tanto extraña y se empieza a poner muy nerviosa y dice que necesita ir con urgencia al baño. En ese momento, Rosario sube corriendo las escaleras, pero un guardia que había allí la intercepta y ve que echa mano a una papelera. Él la recrimina porque no debería estar tocando nada de la escena, y en esa papelera se encuentran papeles, una mascarilla y unas cuerdas iguales que las que se usaron para atar a Asunta. Todo empieza a ser muy sospechoso y entonces se le toma declaración a Rosario, y aquí empiezan las contradicciones. Al principio, Rosario afirma que deja a Asunta en casa. Además, describe perfectamente cómo queda en la habitación, estudiando, con calma, y se despide de ella. Pero, al saber que se la grabó, Rosario empieza a decir que no, que es que Asunta quiso ir con ella, pero después se arrepintió y la volvió a dejar allí. Empieza a contradecirse y los policías empiezan a sospechar mucho de ella. Pero en este momento, con las pruebas de cámara, con las contradicciones de Charo y lo que encontraron en Teo, es motivo más que suficiente para llevársela detenida. Los policías son así, son comprensivos, entienden que es una madre que ha perdido a su hija, aunque sea sospechosa del caso. Entonces dejan a Rosario asistir a la cremación de Asunta, pero acto seguido la detienen. La gente empezó a quejarse de que Rosario no pudo ir al funeral de su hija y tildó a la policía como insensibles, pero la realidad era que sí que habían dejado al menos asistir al crematorio de su hija cuando debían detenerla. En el examen toxicológico se determina que la hora de la ingesta del orfidal fue durante la comida, por lo cual Alfonso pasa a ser también un sospechoso. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que se investigó y se vio que Alfonso había comprado en varias ocasiones orfidal, acabó estando también detenido. El juez hizo algo bastante inteligente, que fue no ponerlos a los dos en la misma celda, sino a uno en una de ellas y al otro en otra, uno enfrente al otro, y grabó las conversaciones que son un poco inquietantes. Descansar y no ser te dio fuerte. tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No. Ir a la cárcel toda su vida. No digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. ¿Perdón? Que no digas nada inconveniente porque nos graban. Ya, bueno. ¿Y qué voy a decir inconveniente? No, ya lo sé, nada. Por supuesto que no, nada, mi vida. Pero cualquier cosa que digamos o hagamos, ya has visto. Te lo toman como... Vale. Lo digo ya, por pero eso. tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Este caso es muy extraño porque la vida de estos padres giraba en torno de su hija. Tú entrabas en su casa y veías fotos de Asunta por todas partes. Podías recorrer la casa y ver cómo la niña iba creciendo en forma de imágenes. Pero se ve que algo se rompió y no hubo marcha atrás. Durante el juicio hubo muchísimas contradicciones y también quedaron muchos interrogantes de cómo había sido la situación. También hubo cosas que estuvieron sacadas, en mi opinión, un poco de quicio. Se investigó el historial de búsqueda de Alfonso y vieron que había búsquedas sobre pornografía con chicas asiáticas. Se sacaron unas fotos que Alfonso Basterra tenía en su móvil de Asunta. En estas fotos, Asunta acababa de salir de un recital de ballet. Iba vestida de cabaret y estaba muy cansada. Entonces pensaron que la actitud en la que salía la niña era poco apropiada y que si le mirabas las pupilas las veías muy dilatadas. Finalmente, ambos fueron condenados a 18 años de cárcel. Cada año, Rosario hacía una publicación en un periódico local por el aniversario de la muerte de Asunta, en donde ponía el nombre Asunta John Fan y debajo "Te quiere mamá". Por desgracia, Rosario se suicidó en su celda, en Ávila, en el año 2020. Pasaba por una horrible depresión y decía que no le importaba salir de allí porque cuando estuviese fuera, Asunta ya no estaría. Ella sabía que Asunta ya no podía volver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo y dale like. Como ya he dicho, hay unos culpables, ha habido una condena, pero hay cosas que aún no se saben. Si en algún momento sale algo nuevo, os lo contaré de inmediato en el canal. Y recordad, la caja de expedientes sigue abierta.